Muy buenas tardes a todos los que están por conectarse. Estamos una vez más con su programa Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Y pues estamos empezando un día más, trayendo las grandes verdades del Señor, ¿verdad? Y pues aquí empezando con este programa de ustedes. Les pedimos, ¿verdad?, que a cada uno de ustedes que se esté conectando, que si por favor puede compartir el programa que vamos a estar transmitiendo desde este momento. Y pues dándole las gracias al Señor, ¿verdad?, porque estamos una vez más aquí con ustedes y pues pidiéndoles de sus oraciones por nuestra hermana Yoli, ¿verdad?, que tuvo que salir otra vez para México. Y pues ella en sus labores, ¿verdad?, que como siempre ella anda ocupada con las cosas del Señor. Y pues allá donde ella se encuentra, que Dios la bendiga. Y pues aquí estamos, amor, una vez más, dándole las gracias al Señor. El tema de hoy es bien importante, ¿verdad? Es la continuación de la semana pasada. Y el tema es inmoralidad en la iglesia. Y pues ahora... Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes, muy buenas tardes. Recuerden que estamos tratando o analizando la carta de Primera de Corintios. Vamos en el capítulo 5, hoy vamos a entrar al capítulo 5. Si es que por favor alisten su Biblia, ya saben, como dice mi esposa, si tiene alguna pregunta hágala, si la alcanzamos a responder en vivo y en directo, bueno, la estaremos respondiendo. Si no, tranquilo, escríbanla ahí en los comentarios y al final de la transmisión estaremos respondiendo. Normalmente siempre estamos revisando quién está comentando, quién se conectó, para estarles respondiendo. Qué gusto estar con ustedes, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Monaghan, aquí en los Estados Unidos. Y vamos a tocar un tema que es fuerte, un tema delicado. Si a usted le han parecido los temas anteriores de hace 2 años que estamos transmitiendo prácticamente juntos, ¿no? Si han sido fuertes, este es tremendo porque toca... Y es necesario tocar este tema para estos tiempos porque se está viviendo. Estamos viendo esto y el tema es muy fuerte, el tema es muy delicado, es inmoralidad en la iglesia. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. Quiero pedirte, amor, que si puedes orar, pedirle a la guía del Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad a través de la bendita palabra de Dios, que sea guiándonos en esta tarde y sobre todo, que usted, mi amado hermano que está allí, pueda participar con nosotros con su Biblia, para que aprenda de la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, qué es lo que la palabra de Dios realmente muestra, porque realmente nos distinguimos por algo, y la gente siempre lo dice, somos un ministerio distinto, predicamos cosas distintas porque nosotros lo distinto que notan en nosotros es que nosotros usamos las Sagradas Escrituras. Ustedes no lo alcanzan a ver aquí, pero yo tengo mi Biblia, tengo la revisión Reina Valera, mi esposa tiene su Biblia ahí, todo el tiempo estamos analizando la palabra de Dios y aprendiendo de ella, que es lo importante, lejos de las teologías humanas. Pues eso es lo bonito, ¿verdad? Que la mayoría de la gente es lo que nos ha dicho siempre, que el hecho de que siempre la palabra la tenemos aquí enfrente y son estudios, ¿verdad?, los que estamos haciendo para que usted pueda comprender mejor los temas que estamos tocando. No es nomás un texto bíblico y hable, sino que estamos leyendo, estamos analizando, estamos hablando de lo que se dijo, de lo que quién lo dijo y cómo lo dijo, por qué lo dijo. Entonces ahí podemos entender a quién se lo está diciendo y quién fue quien lo dijo. Sí, entonces podemos analizar eso y no es como nos habían dicho anteriormente, ¿verdad? Todo lo que está en la Biblia es para su vida, aplíquenlo en su vida. Claro que sí. Y pues miramos muchas cosas, ¿verdad?, que pues no pueden ser aplicadas a nuestras vidas porque pues no vienen para nosotros. Pero sí nos da mucho conocimiento de saber cómo estuvo, ¿verdad?, una vez que entramos al panorama bíblico y cómo fue como pasaron las cosas y a quién le estaba hablando y por qué dijo tal cosa, como muchas veces que decimos, bueno, pues si Pablo lo dijo, pues hay que hacerlo, pero no, si Jesús dijo que no, ¿por qué vamos a decir? Porque vamos a hacerlo. Sí, es muy importante lo que tú estás hablando y es necesario, por eso que la iglesia para este tiempo tiene que volver a las sendas antiguas. Amén, así es. La iglesia está en un periodo muy complicado, muy difícil. Y solamente lo podemos decir hombres como yo que venimos desde del Evangelio Antiguo y hemos visto los cambios tan tremendos que están sucediendo en la iglesia para estos tiempos.
Y para nadie es un secreto que estamos en tiempos peligrosos. Muchos hermanos han conocido temas de sus propios pastores, de sus iglesias, o han tenido conocimiento a través de las redes sociales, sobre todo de denuncias de inmoralidad. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde. Acompáñenos en oración, por favor, para que vamos a mirar qué es moral, qué es inmoralidad, qué dice la palabra de Dios, para saber cómo debemos conducirnos. Y sobre todo, como tú lo decías, si lo podemos aplicar para acá o no lo podemos aplicar. Porque acuérdate que hay muchos ministerios de personas que no estudian, no se preparan, no investigan, no indagan, y simplemente, como tú lo estabas diciendo, cogen un texto bíblico y de ahí quieren sentar una doctrina. Y viene lo delicado, que hay denominaciones donde su líder piensa de X manera y toda la iglesia está pensando igual que ese líder. ¿Sí? Y a veces dicen cosas que, o tildan de pecado, cosas que no son pecado. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, pero primero acompáñenos en oración, por favor. Gracias te damos, Padre Celestial, una vez más venimos en tu presencia divina, dándote gracias, Señor, pidiéndote, Señor, que el Espíritu Santo de verdad venga y nos cobije, que nos enseñe a todo, Señor, aquello que tú quieres que nosotros hablemos, aquello, Señor, que tú quieres que tu pueblo, Señor, conozca, Padre. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de los oyentes, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Que seas tú, Señor, siempre el que hablas por medio de nuestras bocas, Padre. Que seamos instrumentos útiles, Padre, para aquellos que están escuchando, Padre. Que se les abra, Señor, el entendimiento, sus ojos, Señor, y que retengan todo, Señor, en su mente y en su corazón, Padre, porque vendrán días difíciles en donde no vamos a tener la palabra, donde tú, Señor, eres el que vas a hablar, Señor, por medio de lo que ya pusiste en las tablas de nuestro corazón, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque hasta en estos momentos, Señor, tú has estado con nosotros, Señor, y no nos has dejado, y no nos has desamparado, Padre, en esos tiempos tan difíciles, Padre. Te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, siempre a toda justicia, a toda verdad, en el nombre de Jesús. Bueno, mi amado hermano, vamos a la palabra de Dios en este tema porque es grave, es gravísimo, porque estamos viendo cosas aberrantes dentro de la iglesia. Hemos tenido conocimiento de cosas que no son secreto ya. Las redes sociales están inundadas de denuncias contra muchos líderes, de muchas denominaciones, en muchas naciones. Amén. Es delicado esto. Y estamos hablando del tema de inmoralidad, y sobre todo dentro de la iglesia, porque estamos notando que ya no hay distinción prácticamente en lo que es la iglesia llamada cristiana y muchas cosas del mundo, ¿sí? Es delicado. Vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a entrar al capítulo 5 de 1 de Corintios. Acuérdense que vamos en orden analizando el libro, así como analizamos Romanos, y vamos ahora en Corintios. Dice la palabra de Dios, y se lo atribuyen al apóstol Pablo, pero quiero que usted tenga en cuenta algo muy importante que mi esposa dijo al comienzo, y es que siempre tenemos que revisar si Cristo aprueba lo que está escrito en la Biblia o no lo aprueba. Amén. Tú lo dijiste, porque si Cristo dijo no y el apóstol dice que sí, ahí está sucediendo algo raro. Amén. Porque ninguno de los verdaderos apóstoles iría a contradecir a su maestro. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Al Señor Jesús, a Yahshua HaMashiach. Entonces hay que revisar y tener mucho cuidado, mi amado hermano, cuando usted esté leyendo, porque hay muchas personas que de un texto que lo sacan de contexto sientan una doctrina. Y sobre todo, hay naciones, escúcheme esto, hay naciones donde una denominación X es muy fuerte. ¿Sí? Hay una, no, o sea, por decir algo, voy a nombrar acá, por ejemplo, la misión apostólica aquí en los Estados Unidos es fuertísima, ¿cierto? Para esta zona, más que todo casi, bueno, mitad de Estados Unidos, digamos, hacia abajo y hacia México, y en algunas naciones está presente. Hay otras naciones, por ejemplo, donde está el movimiento misionero mundial, por ejemplo en el Perú, es demasiado fuerte. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con el que es demasiado fuerte? Que es la mayoría de gente cristiana pertenecen a esa denominación. ¿Sí? Lo conocí cuando estuve en el Perú. Existen ciudades o naciones donde la iglesia pentecostal es más fuerte que las otras.
Hay otros países donde, por ejemplo, Asamblea de Dios es más fuerte que las otras. Entonces, pues, sí, dependiendo de cómo se haya regado el evangelio por las denominaciones. Entonces hay algo muy tremendo que se ha notado o se nota sobre todo por las redes sociales, donde aparecen personas donde atacan con un verso bíblico sacado de contexto, ¿sí? Y tildan a las personas de inmoral hasta por la forma de vestir. Escuche esto. Y sacan un verso bíblico del contexto. Y cuando usted analiza o entra a mirar quién es la persona que está hablando, usted va a encontrar a la denominación a la cual pertenece. Y ya, si usted tiene conocimiento, como el caso de nosotros que tenemos conocimiento por haber viajado por tanto tiempo en tantas naciones, y hemos conocido, sabemos por qué esa persona está hablando de esa manera. ¿Por qué? Porque el líder de la denominación lo está poniendo así. Siempre suele suceder cuando sacan un texto fuera de contexto y le dan una aplicación, como tú lo decías, amor, incorrecta. ¿Sí? Porque en el momento en que fue escrita la Biblia, ¿sí? La cultura no era la nuestra. Amén. Nuestras naciones no existían. Amén. Nuestra forma de vestir no era la que se aplica en la Biblia en su momento. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios está hablando un tema X, sobre todo en el tema del vestir, vamos a ponerlo así, como un ejemplo, para muchos, X manera de vestir es deshonroso. ¿Sí? Voy a poner un caso porque vi el video ayer. Escúcheme porque es real y ustedes saben que yo nombro las cuestiones como son para que usted pueda aprender más del tema. Se hizo ya el congreso de cada año del Movimiento Misionero Mundial en el Perú. Se me olvida el nombre del pastor general de todo el ministerio. Es un hombre muy respetuoso. No estoy en contra del ministerio del Movimiento Misionero Mundial, pero por muchos años, y yo tuve la experiencia donde este ministerio, por ejemplo, trata o ha tratado de prostitutas a las mujeres que usan pantalón en el mundo entero y en el Perú. Por eso usted encuentra a veces hombres o mujeres también que si notan que alguien se viste de X o Y manera, lo atacan de una vez. ¿Sí? Lo atacan de una vez. Voy a ir al capítulo segunda de... A ver si lo encuentro aquí rapidito. Primera de Timoteo, por ejemplo, aunque no vamos a hablar de Timoteo, pero me viene como anillo al dedo el tema. Primera de Timoteo, por ejemplo, capítulo 2, verso 9, dice, la palabra está escrito así: asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿cierto? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Ya? ¿Listo? Pero cuando usted va a mirar el contexto histórico, cuando Pablo le habla a Timoteo, las mujeres ni se vestían como se visten en esta época. Sí, ¿Cierto? Eran túnicas. sí. No habían faldas, no habían buzos, no habían sacos, no habían pantalones, no habían shorts, no había nada de eso. Ni siquiera para los hombres. ¿Sí? Todos usaban túnicas. ¿Ya? Entonces, cuando se habla que se vista con honra, con decoro, estaba hablando de Pablo a esa cultura en ese tiempo. Entonces, si yo voy a aplicar ese versículo como parte de la moralidad, ¿cierto? Moralidad, y me toca tocarlo obligatoriamente para el tema que vamos a hablar hoy, me toca transculturizarlo a mi época, mi tiempo. Ajá. Porque, por ejemplo, aquí no usamos túnica. Amén. En Colombia, mi país, no usamos túnica. En sus países no usan túnica. Amén. ¿Cierto? Y la diferencia tan tremenda es que la mujer tenía que usar por ley humana, y el profeta lo dijo y Pablo lo ratificó cuando dice: la mujer no vista como el hombre. Amén. Tenía que usar la túnica de 2 piezas, de 2 colores distintos y 2 piezas. Amén. Que a la postre el manto de abajo se convirtió en falda, y el manto de arriba desapareció, porque la mujer tenía que cubrirse la cabeza o completamente, y el hombre también, increíblemente, también se cubría la cabeza en aquel tiempo.
¿Por sí, qué? y no lo vamos a saber eso hasta que no entremos a investigar. Cuando no, nos comemos el cuento que nos han dicho. Exacto, entonces, Que tenemos que ser ¿qué así, sucede? así, así. ¿Qué sucede? Mira, ponle cuidado. Cuando tú miras el contexto, y por eso Cristo dijo escudriñar las escrituras, Exacto. y la gente no escudriña, sino lee y viene a atacar, y Porque viene en ellas sí, os parece, dice. que en ellas tenéis la vida eterna. Sí. Entonces, y escudriñar es investigar. Entonces, ¿qué sucede? Si la persona no lee, no investiga lo que está leyendo, en qué tiempo lo escribió y por qué lo escribió, tú lo dijiste al comenzar el tema hoy, por qué lo escribió, en qué cultura, en qué tiempo y cómo se vestían en aquella época, hay que investigarlo. ¿Ya? Entonces, como la gente no sabe, porque no investiga, que Pablo se refería a las túnicas, Exacto. y hay que mirar, entonces, entrar a la cultura, cómo era que una mujer se vestía indecorosamente. ¿Ya? Porque hay naciones, por ejemplo, lo que es hoy en día Palestina, Sí. que está pegada a Jerusalén, Ajá. y resulta que Pablo también pasó por allí. Las mujeres desde antigüedad usan la burka. La burka es el traje donde van todas tapadas de pies a cabeza y tiene una mallita donde se le alcanza, ella puede ver, pero no se le ven ni los ojos. No se le ven los ojos. Y fíjense que todas las naciones árabes, en su cultura antigua, la obligaban. Y aún hay naciones en este tiempo que la obligan. Y quien no usa la burka es una inmoral. Sí. ¿Sí me entiende? Sí. En esa cultura. Claro. Por eso para las culturas, digamos, del Medio Oriente, las mujeres de Occidente, todas son inmorales. Sí. Todas son inmorales para ellos. Sí. ¿Cierto? Para el pueblo de Israel, el hombre y la mujer usaban la túnica hasta en la cabeza. Por eso usted ve que en las películas que sacan en Semana Santa, aunque son muy cerca, digamos, quieren mostrar algo, ustedes notan que hasta el Señor Jesús utilizaba su manto sobre su cabeza. ¿Por qué? Hay que preguntarnos por qué e ir a investigar. Entonces lo usaban por dos temas. Uno, las altas temperaturas, porque en Medio Oriente son desiertos. Y las tempestades de arena. ¿Ya? Entonces cuando venía la tempestad de arena, y inclusive, miren mis amados hermanos, yo aquí en este estado de Texas donde nosotros vivimos, yo me sorprendí. Porque yo vengo de Colombia, es una nación muy moderna, cosmopolita, y llegué a un desierto. Y yo me sorprendí el año pasado cuando hace año y medio, ya llevo más de año y medio aquí, y ustedes lo recordarán cuando yo llegué, que yo me sorprendía porque aquí no llueve. Y si llueve es una vez por el año, ¿cierto? Y el resto, cuando dice soplar el viento muy fuerte, se levantan tormentas de arena y le toca a uno refugiarse. Pero en aquella época el refugio era el famoso manto, ¿cierto? Que algunos lo malinterpretan porque está escrito por ahí algo que le metieron la mano, que supuestamente le da autoridad a las mujeres. Sí. Cuando Pablo aclara esas cosas. Entonces fíjense, ese acto de inmoralidad en su época, ¿cuál era? Y la verdad, le voy a ser honesto, nadie sabe cuál era el acto de inmoralidad. Tal vez en la época de Pablo, porque acuérdense que Pablo tuvo influencia de los fariseos. Exacto. Y su formación era farisea. Exacto. Y aunque usted no lo sepa, porque muchos no estudian, hay muchas teologías que enseñaban los fariseos y Pablo las enseñó, porque le parecieron correctas y buenas. Sí. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, O sea, él era machista. más o menos sí, porque los fariseos realmente eran muy machistas en su época y rechazaban a la mujer porque la ley lo ordenaba así. Exacto. ¿Pero cuál ley? ¿Dios? No, la ley de los hombres, de los 70 hombres. Que venía de Por Roma. eso, exacto, por eso allá en 1 Corintios capítulo 14, y lo vamos a ver cuando lleguemos allá, versos 34 y 35, Pablo dice, la mujer calle en la congregación, porque no le es permitido hablar, porque la ley así lo dice. ¿Cuál Pero no era la ley de Dios, No. porque Dios jamás ha cohibido a la mujer, jamás. El hombre sí, en su normatividad, la llevó a un estado de servidumbre. Y eso es bárbaro. Algún día hablamos de toda la historia de la mujer, cómo ha pasado por los años, y eso es bárbaro. Eso es tremendo. Entonces fíjese que la inmoralidad, hay que revisar en la palabra de Dios qué es inmoralidad. No podemos seguir tratando de inmoral a una persona porque el líder a quien yo sigo lo piense así. Porque si el líder se le ocurre decir que los que se visten Vaquero. no, del color, Ah.
Este Morado. color es morado, morado. ¿Yo? Sí, que los que se visten de morado entonces van para el infierno. Entonces todos los seguidores van a seguir diciendo que todos los que se vistan de morado se van para el infierno. Sí, es que ahí es donde empieza uno a empezar a criticar y a murmurar de cierta denominación y a hablar mal. Exacto. Que es lo que no se debe de hacer, porque nosotros vinimos a servir a Cristo Jesús y nada más. Sí, pero resulta que la formación, y es a lo que yo me refiero, del cristianismo moderno no está siguiendo lo que la Biblia dice, Exacto. sino está siguiendo lo que el líder de la denominación piensa que la Biblia dice. Exacto. Eso es delicado. Vamos a 1 Corintios capítulo 5 y vamos a comenzar, pero quiero leerle algo. La ley moral, escuche esto, mi amado hermano, la ley moral es una obra de la sabiduría divina, la moralidad. Ojo con esto. Nuestro Dios es un Dios moral. Y todo lo que atente contra la moral divina, que se llama inmoralidad, ¿sí?, nos lleva a la perdición. Pero hay que tener cuidado. ¿Qué es inmoralidad? Exacto. ¿Qué es inmoralidad? Sí. Porque vuelvo y lo repito, inmoralidad no es lo que el líder religioso piense que es inmoral y los demás, sin investigar y cerciorarse, sigan repitiendo como loritos. Sí. Porque el presidente del Movimiento Misionero Mundial hizo esta vez, escuche esto, ellos instituyeron, y lo voy a decir con respeto, no estoy hablando mal del Movimiento Misionero Mundial, se me olvida el nombre de este varón, ya es un anciano. Ellos instituyeron que la mujer debe vestir con el saco así, bien cerrado y hasta aquí. Y usted ve en el Perú que las damas se visten hasta acá, manga larga y la falda hasta el piso. Y usted las distingue que son cristianas y del Movimiento Misionero Mundial porque así es la orden. Y todas las damas visten así. Quien no vista así tiene un problema delicado dentro de las congregaciones. Aún los pastores varones las llaman públicamente prostitutas si no se visten así. Entonces, por muchos años las mujeres se vistieron así. Yo recuerdo que cuando yo llegué al Perú, ya lo he dicho en algunas ocasiones, me hicieron un almuerzo de recibimiento varios hermanos y estábamos en una casa y estábamos hablando del tema de lo que es el pantalón y la falda, porque ellos no admiten el pantalón por nada del mundo, por más que usted les explique y les muestre. Y ya conté el caso del hermanito empresario, ¿no? Sí. Me dio esta risa. Entonces resulta que después de que atacaron fuertemente el pantalón, y como yo me conozco la historia bíblica de que la mujer no vista como el hombre, que las túnicas y todas estas cosas, y que el pantalón no existía y esas cosas, a 4 hermanitas que estaban ahí, vestidas porque ellas pertenecen a esa denominación, entonces las paré hacia el frente, en la pared, delante de todos, le dije, hermanita, ¿se puede parar allá? ¿Se puede parar allá? ¿Se puede parar allá? A todas las que estaban atacando fuerte, diciendo que eran prostitutas, las mujeres que se sentían con pantalón, que no sé qué, que sé cuándo, que las que usan alguito de escote, así, o que se les ve algo acá, que eso ya es inmoralidad, que si se les ve el hombre, que eso es inmoralidad, y un poco de cosas que uno queda sorprendido de que ni la Biblia lo muestra, ni la Biblia habla, pero manipulan un verso bíblico y llevan a la persona a un sistema de pensamiento repetitivo de la conducta del sistema de pensamiento del líder. Es delicado. Entonces les dije, hermanita, usted me dicen que se tienen que vestir, que la Biblia no aprueba y no permite el pantalón. Les dije, con todo respeto, no vamos a pelear. Entonces le dije, hermanita, demuéstrame que la Biblia dice que usted puede ponerse ese saco de lana hasta aquí. Si está en la Biblia. ¿Es bíblico el saco de lana? ¿Es bíblica la falda? ¿Es bíblico los zapatos que usted tiene bien bonitos? No es bíblico nada de esto. ¿Por qué? Porque son épocas distintas. Claro, en ese entonces no había. No existía. Nosotros estamos viviendo en otros tiempos, pero tenemos que mirar la parte de la moralidad que sea correcta. Exacto. Y tenemos que ir a la Biblia. Porque si usted lee, se sale del contexto, y si mira el contexto allá donde leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, ahí abajito dice Pablo, yo no permito. Sí, dice. ¿Sí me entiende? Yo no permito, dice. Entonces cuando Pablo dice yo no permito, ¿sí? Cuando Pablo ya dice yo no permito, cambia la connotación. Amén. Porque entramos a mirar. Dios le dijo que hablara de esa manera. El Espíritu Santo le dijo que hablara de esa manera.
Pero como erróneamente han dicho que como era Pablo, se supone que está ungido por el Espíritu Santo y todo lo que habla Pablo es correcto. Se supone, ¿cierto? Y vamos a ver hoy un caso de inmoralidad juzgado, donde también Pablo juzgó correctamente, pero se equivocó al final. Gravísimo, donde contradice a Cristo. Eso, y muchas denominaciones hoy pisotean a los hermanos, maltratan a los hermanos, humillan a los hermanos por las redes sociales, porque se vistió, no se vistió, usó o dejó de usar. Eso es delicado. Y aún está con la palabrita Jezabel, sin ni siquiera saber quién es Jezabel, qué hizo Jezabel. Y cuando la Biblia dice, porque atacan inclusive, y no voy a estar ni a favor ni en contra, no voy a hablar de ese tema ahorita, que porque la mujer de pronto se maquilló o se echó un poquito de labial. No, es Jezabel, sin saber qué fue lo que hizo Jezabel, cuando ni siquiera se maquilló Jezabel. ¿Por qué? Porque el maquillaje no existía. Entonces hay que entrar a la historia a mirar. Ese rimelo, ¿cómo se llama? Hay que entrar a la historia para mirar qué fue lo que usó Jezabel que tanto molestó al profeta, ¿cierto? ¿Qué fue? No me voy a meter en el tema ahorita porque cuando yo lo estudié, wow, yo dije, la iglesia está recontra equivocadísima. Hablan de lo que no conocen y se basan en Jezabel para ofender a hermanas de otra denominación, y esto no puede continuar así. No puede continuar así. Entonces, cuando Pablo dice en el verso 12, porque no permito, no podemos seguir, perdónenme lo que voy a decir y con respeto lo voy a decir, no se sienta mal, no podemos seguir con la ignorancia, porque eso es no tener el conocimiento de que Pablo todo lo habló por inspiración. Porque en Gálatas y en otras partes Pablo dijo, y hablo a título personal. Sí. Ya hablo a título personal. No hablo por inspiración, él lo dejó muy claro. Y resulta que cuando usted, o usted, mi amado hermano, que le gusta atacar a otras personas por las redes sociales con estos versículos, no se ha tomado la molestia de investigar las doctrinas de los fariseos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Ustedes conocen que eso es una doctrina farisea de sometimiento a la mujer para que sea una esclava sexual en su casa y a la servidumbre. Eso es delicado. Y Cristo no aprobó eso. Pero sientan doctrina. Dice el verso 1 de 1 Corintios capítulo 5, dice, de cierto se oye, escuche esto, de cierto se oye que hay entre vosotros, antes de seguir, hermano, permítame seguir leyendo lo que es la ley, la moral. La ley moral, escuche esto. La moral, si usted no lo sabía, es una ley del Eterno, que no ha pasado. Y para aquellos que siguen discutiendo que la ley fue abolida, permítanme recordarle que no toda la ley fue abolida, porque la moralidad para el ser humano no ha cambiado ni fue abolida, sigue siendo vigente y es una de las leyes, y vamos a mirarlo, que Dios le entregó a Moisés para que el pueblo se rigiera. Entonces la ley moral es una obra de la sabiduría divina. Se le puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Una pedagogía o enseñanza de Dios, de Yahweh, muestra al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Prescribe el camino del mal que aparta de Dios y su amor, y le prescribe al hombre que le incumple el camino de la perdición que lo lleva a la condenación. Porque los inmorales serán juzgados por Dios y se irán al infierno. Porque todo inmoral, escuche esto, todo inmoral está atentando contra una normatividad del Padre Celestial, practicada por el Señor Jesús. Es tremendo, dice verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Escuche esto. Entonces nos toca hablar obligatoriamente de fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Cierto? Porque aquí en la tierra acusan a cualquier persona que, por ejemplo, perdió su hogar. Porque hay personas que han perdido su hogar involuntariamente. ¿Por qué? Porque el hombre se fue y la dejó, o la mujer se fue y lo dejó,
o resulta que alguno de los dos entró en fornicación, que es sexualidad con una persona distinta a su esposo. Y acusan a las personas por teologías humanas que si se separó, se divorció legalmente ante los hombres y ante Dios y se volvió a casar, la acusan de fornicaria. Sí. Y vaya, mire la definición de fornicación. Es increíble. Fornicación dice todos los diccionarios de la lengua. Y aún en los concilios donde se definió qué era fornicación, se pusieron de acuerdo los sabios y eruditos del pasado. Pero los pastores modernos que no estudian le cambiaron la connotación a fornicación. Entonces dicen que si una persona se separa y rehace su vida, está en fornicación y le dicen fornicario. Y no es así. Busque la definición o el significado de fornicación. Y dice que fornicación es tener relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales. Escuche eso. Pero dicen que se deja de fornicar cuando se tiene relaciones sexuales dentro del hogar. Pero la Iglesia Católica definió que las parejas que forman un hogar, investígalo, porque las parejas que forman un hogar y no cumplen un rito religioso o civil de matrimonio están en fornicación. Sí. O sea, si no se casan por no son dignos, escuche esto, y no son dignos de la salvación. Eso lo estableció en un concilio la Iglesia Católica, y el cristianismo en su mayoría lo heredó. Porque acuérdense que los protestantes son separados del catolicismo desde la época de Martín Lutero. Entonces hay muchos dogmas y hay muchas teologías que son católicas, pero fueron impuestas dentro del cristianismo. Entonces, fornicación es mantener relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales. Prematrimoniales es antes de ser casados, antes de tener su hogar, cuando son noviecitos. Y resulta que es lo que más se está viendo hoy en día dentro de las iglesias cristianas. Las jovencitas, y ayer veíamos un programa que me pareció espectacular, donde estaba el pastor Alducín, estaba el pastor Chuy Olivares, y estaba el pastor Armando de Argentina, se me olvida el apellido de él, y estaba el hijo, o Gabriel, sí, estaba también el hijo del pastor Armando Alducín, y hablaron algo de la moralidad, y el pastor Chuy sorprendió a todos cuando dijo: a mí me pasó algo tremendo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y dijo: me da hasta pena decirlo, pero lo voy a contar. Terminé una predicación muy tremenda, muy espectacular, la iglesia llena, y cuando se acabó el culto yo me estaba despidiendo de los hermanos, ¿cierto? Y se me acercó una hermana, dijo el pastor Chuy Olivares, y lo primero que le dijo era: pastor, yo quiero tener sexo con usted. Él mismo dijo: voy a decir estas palabras porque lo que realmente me dijo fue más escandaloso y más bochornoso. Quiero con usted. Quiero estar con usted, quiero tener sexo con usted. Y él se sorprendió, le dijo: hermana, espera un momentico. Se volteó y a la primera jovencita que vio le dijo: vaya, llámeme a mi esposa. Por favor, llámeme a mi esposa. Ya, que venga ya. Y le dieron la razón, y desde allá él le dijo: vente ya. Y delante de la esposa le dijo: bueno, ahora sí, ¿qué es lo que me estaba diciendo, hermanita? Entonces, para que notemos algo muy tremendo, cómo la inmoralidad está reinando dentro de las mismas congregaciones. Entonces hay que empezar también algo, y recalco lo que mi esposa dijo, a definir correctamente el significado correcto de las palabras. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Y no empezar a repetir, a ofender a personas que en su vida, por X o Y circunstancia, tuvieron que rehacer su vida. Y yo respeto el criterio de todos los que quieran comentar o quieran decir a favor o en contra. Porque hay que tomar un diccionario y mirar el correcto significado de las palabras, y en la Biblia también mirar el correcto significado de las palabras.
Y si usted no conoce el correcto significado de las palabras en la Biblia, búsquese el diccionario Strong. Y si no lo puede comprar en Google, busque el diccionario Strong, que ahí le muestra el correcto significado de las palabras, o váyase a la concordancia de su Biblia. Porque usted no puede decir que usted es cristiano y pisotear a una persona sin que usted conozca el propósito por el cual Dios lo procesó y le obligó en algunas ocasiones en la formación de la vida a pasar ese proceso. Eso es tremendo. Que si eso fuera, pues entonces el mundo entero estaría mal. Claro. Porque hay uno en, no sé, en 100 tal vez. Y vuelvo y repito, hay un profeta en la antigüedad donde Dios le dijo cásese con una ramera. No, ni siquiera cásese, le dijo júntese con una ramera. Sí. Después le dijo cásese con la ramera. Y después le dijo tenga hijas con la ramera. Y después le dijo abandone la ramera con sus hijos. Ahora la gente va a decir, no, pero fue es que fue en la antigüedad. Y resulta que es el mismo Dios. Entonces vienen las teologías del Nuevo Testamento y las teologías del Antiguo Testamento. Pero miren lo que dice Pablo. Dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. Pero mire a qué fornicación se refiere. Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oh my goodness, como dicen por acá. Y cuando se habla de la mujer de su padre, mire que no está distinguiendo qué relación tiene con él. Porque aunque usted no lo crea, Dios prohibió el incesto, que es la relación entre padres e hijos. Y cuando Pablo dice, tiene la mujer de su padre, de tal manera, es porque mantenían relaciones sexuales con su propia madre. Y es algo prohibido en la Biblia. Les voy a contar una historia. La Biblia muestra en la historia de Noé, después del diluvio. Y todo el mundo sabe, porque la Reina Valera registra, que Noé se embriagó, ¿cierto? Y la historia quedó mal registrada en la Reina Valera. Si usted se busca la profecía del libro de Jacer, el libro de Jacer, del profeta Jacer, este profeta usted lo encuentra mencionado, porque una hermana hace poco me preguntó, me dijo, pastor, ¿y dónde la Biblia menciona al profeta Jacer, que yo nunca lo he visto? El profeta Jacer está mencionado, escúchelo, búsquelo por favor, en el libro de Josué, capítulo 10, verso 13. Y en 2 de Samuel, capítulo 1, verso 8, ahí menciona al profeta Jacer. Este profeta existió en la antigüedad, pero sus escritos fueron quitados del canon bíblico, donde habla secretos tremendos como esto que le voy a contar. La Biblia dice que Can entró, ¿cierto? Y vio a su papá desnudo, y la historia que algunos se ponen a decir que no es correcta, dicen que fue que se burló y salió, y que cuando Noé se enteró, entonces lo maldijo. Pero cuando usted lee correctamente, resulta que Noé no maldijo a su hijo, maldijo a su nieto. Dijo, maldito será Canaán, al hijo de Can. Y viene la pregunta, ¿por qué maldijo al nieto y no maldijo a Can? Resulta que el profeta Jacer, por eso búsquese ese libro, descárguelo, que es espectacular, y usted se le amplía la visión que usted tiene del Antiguo Testamento de una manera formidable. Dice y relata, y no solamente Jacer, es que lo tremendo es que no solamente el profeta Jacer, la historia encontrada en las tablillas de los sumerios, los arcadios y otras civilizaciones antiguas cuentan la historia del diluvio. Y dicen que, y vamos a ir a la Biblia para que usted lo conozca, en el libro de Levítico 18, dice que, y vamos a verlo ahorita, dice que ninguno, o un hombre, o un hijo, un hombre que conozca o se meta sexualmente con la mujer de un hombre, conoció la desnudez de ese hombre. Y lo que muestra la historia, no bíblica, porque en la Biblia lo manipularon para esconder la verdad, dice que la mamá, la esposa de Noé, era de origen babilonio. Y ella mantuvo incesto y relaciones, o tenía relaciones sexuales con su hijo. Porque antes del diluvio, eso era normal y permitido para los seres humanos, no para Dios. Por eso la aberración que había tan tremenda y la inmoralidad a la cual llegó el hombre con los hijos de Dios fue tan tremenda que dice la historia que en realidad Noé, cuando se dio cuenta,
y por eso fue su embriaguez, fue porque su esposa mantuvo relaciones con su hijo y quedó embarazada de su propio hijo Can. Y su nieto fue Canaán, por eso maldijo a Canaán. Y fueron esclavos, y por eso el África tiene tanto problema a raíz de esa maldición. Sí. Y por eso usted nota, y si usted es un estudioso, va a mirar la cultura del África y es aberraciones, inmoralidad, brujería, hechicería y todo lo que usted se pueda. Hasta se encuentran situaciones donde el hombre, el padre de familia, tiene sexo con su mamá, con su abuela, con su esposa y sus hijas. Y las nietas si las llega a ver. El patriarca. Son casos de inmoralidad tremendos. Eso es algo muy fuerte, por eso hay que investigar y estudiar. Pero los hijos de Dios no practican tales No cosas. las practican. En aquel entonces, No. esa gente que practicaba eso, bueno, la pregunta es ¿por qué lo hacían? Porque los ángeles caídos vinieron a gobernar y a reinar la tierra. Por eso Babilonia y esas ciudades y esos pueblos, y por eso la determinación de Dios donde dijo, ya me cansé del ser humano y voy a purificar la tierra, y acabó con todos, menos con Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos. Y resulta que esto no lo predican, y se encuentra algo muy tremendo, que la esposa de Noé era de ADN y origen de Babilonia, antigua. Entonces ellos traían eso Y en la traían sangre. eso en la sangre. Ese sistema, por eso la Biblia habla tanto de la concupiscencia, Exacto. la raíz de iniquidad que está en las personas por su origen, su descendencia. Esto es fuerte, esto es delicado. Entonces dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, hermano, que en aquella época cristianos, hogares cristianos donde las madres tenían sexo con los hijos, y Pablo entró a regular y a poner orden? ¿Por qué? Y viene la pregunta, escuche esto. Y vuelvo y lo repito. La historia de Pablo se remonta al año 50 después de Cristo, al 100 después de Cristo. Ahí es donde se remonta la historia de Pablo, la conocida. Entonces, aquellos cristianos, ¿sí?, fueron formados por los discípulos después de los discípulos originales. Porque acuérdense que los principales fueron perseguidos y asesinados. Y los discípulos de los discípulos entraron con un tema espiritual de libertinaje, cual la iglesia hoy ni siquiera se lo imagina. Cuando se entra a estudiar la historia correcta de la iglesia, uno se sorprende de lo que ya había en la época apostólica. Y es increíble, porque a Pablo, la iglesia, o la supuesta iglesia, o los sucesores de los discípulos originales, no lo reconocían como apóstol. Por eso usted encuentra en 1 Corintios capítulo 4, donde él habla del ministerio de los apóstoles, y él separa a los verdaderos de los falsos. Y esto no lo predican, no lo enseñan. No muestran a qué se enfrentó Pablo, qué encontró Pablo. Y esto es delicado. Dice que alguno tiene la mujer de su padre. Cristianos. Y hoy vemos aberraciones tan tremendas donde esposas de pastores denuncian a sus pastores por violación a sus propias hijas. Hemos encontrado denuncias de gays y homosexuales, ¿sí?, que eran cristianos, eran varones, y hoy en día denuncian que fueron amantes del pastor fulano de tal, profeta fulano de tal, reconocido y famoso. Y lo más delicado, amor, es que están presentando por las redes sociales los audios donde tienen prácticas de homosexualismo, y así tienen el descaro de pararse en los altares a predicar. Sodoma y Gomorra. Por eso es que tú ves que muchos se alejan de la palabra de Dios. Mire, la toman como base y leen un versículo bíblico, y el resto, como tú lo dijiste al comienzo, es bla, 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 y no llevan a la gente a la palabra de Dios, sino a palabrerías en nombre de Dios, que no edifican. Libertinaje completo. Verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, porque la inmoralidad es un pecado muy tremendo que tiene que ver con la pornografía. Sí. Todo el origen de la inmoralidad en el ser humano es la pornografía y la sexualidad ilícita. Esto es delicado.
Sí. Esto es muy fuerte. Amén. Miren lo que dice la Escritura. Bueno, Verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Y qué está sucediendo? La iglesia está aceptando eso hoy en día. Por eso usted encuentra hoy en día iglesias swinger. Es increíble. Iglesias donde van las familias e intercambian su esposo y su esposa en el templo. Cantan y adoran. Y ahora bailan en pareja las famosas adoraciones y alabanzas. Por ejemplo esa, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Pastor con su pastora dándole el bailecito, vueltica y todo eso, y los hermanos también en plena iglesia. da vergüenza de verdad. Pastores homosexuales, directores de alabanza homosexuales, homosexuales trans ya predicando y cantándole alabanzas al Señor, con Biblia en mano y predicando. Aberraciones sexuales de mucha índole, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con título de cristiano, título de pastor, de pastora, de profeta, y son los que más están en las redes sociales hoy en día, defendiendo aún la identidad de género, llegando a tal aberración donde el cristianismo, escuche esto, no se corrompió, salió a la luz la vergüenza del ser humano por alejarse de la bendita palabra de Dios. Cuando el hombre camina en teologías humanas y no obedece a Dios y rechaza la palabra de Dios, cae en actos de inmoralidad. Y en las iglesias ni se diga. Ni se diga esto. ¿Cuántos pastores y hombres de Dios no han caído? Famosos. ¿Cuántos pastores no han caído por la inmoralidad en la iglesia? Porque se les olvida que la inmoralidad es una ley que no ha sido abolida. Y hay que practicarla, pero hay que enseñarla. Esto es delicado. Dice, verso 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué juicio hizo Pablo? ¿Qué juicio hizo Pablo? Y ahí es donde viene un problema delicado. Porque hay teologías humanas que se levantaron muy fuertes, donde dice, yo no juzgo, yo no le digo nada porque eso juzgar y eso le compete a Dios. Y Pablo ya en 2 ocasiones, tanto en Romanos como en Corintios, dice que hay que juzgar aún a los profetas, si son de Dios o no son de Dios. Hay que juzgar si los actos son morales de acuerdo a la Biblia o no. Pero la iglesia moderna está juzgando por su propio criterio personal. Si yo no estoy de acuerdo en que la hermanita se le vea aquí en parte del cuello, entonces ya es una inmoral porque yo lo digo, porque a mí me lo enseñó así, porque el presidente de mi denominación. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Entonces, ¿a qué juicio nos toca entrar a mirar? Porque Cristo dijo, no juzguéis para no ser juzgados. Pero hay un juicio de condenación que le compete a Dios y hay un juicio para determinar si la persona está en lo correcto o no está en lo correcto. Y si no está en lo correcto, me gustó mucho lo que dijo el pastor Chuy Olivares. Yo fui uno de los que también pensé cuando estaba escuchando la historia del pastor Chuy, que cuando su esposa se acercó, yo también me imaginé que la esposa iba a sacar la mano y le iba a meter un cachetón a esa mujer para que respetara. El pastor Alducín también pensó lo mismo. Todos los que estaban ahí, los que lo estamos viendo, pensamos que iba a hacer eso. Se me que ese es el pensamiento de todo varón. Sí, claro, porque es un acto inmoral y menos ir a decirle al pastor que quieren tener sexo con él. Y lo que hizo la esposa del pastor Chuy Olivares me encantó y la verdad fue como un baldado de agua fría. Hay que reconocerlo. Y es un gran ejemplo a seguir. Porque no la maltrató, no la pisoteó, no la humilló, no la desechó, sino hizo lo que Cristo ordenó. La amó como a sí mismo. Amó al prójimo como a sí mismo. Y lo que hizo esta mujer fue que empezó a orar por ella, empezó a reprenderle el espíritu inmundo de inmoralidad, y esta persona terminó llorando, pidiendo perdón y comprometida con el Hijo del Dios viviente y su palabra.
Pero las teologías modernas han llevado a las personas a juzgar, criticar, para humillar y maltratar, y han tomado ciertas porciones bíblicas para pisotear a los que están cometiendo error y no les hablan con el amor. Y hay denominaciones, basta ver, miren, yo ya me cansé, la verdad yo ya me cansé de esos hermanitos que cogen un verso bíblico para tratar de Jezabeles, prostitutas y todo lo que se les ocurre a las hermanas, porque no están de acuerdo en su manera de vestir o si se puso o no se puso. Eso es incorrecto. Cristo jamás aprobaría rechazar o pisotear a una persona. Tenemos que hablarle con amor, pero con autoridad, dejando entrever qué es lo moral y que pasó esta persona de la línea de la moralidad a la inmoralidad y que Dios no lo permite. Es delicado, porque aquí Pablo está diciendo: yo ya juzgué, y vamos a ver el final. Y en ciertos casos vamos a encontrar, porque este capítulo es tan cortico, pero es tan fuerte, porque vamos a encontrar una contradicción muy fuerte y muy tremenda entre la doctrina de Cristo y esta doctrina de Pablo, donde se ha llegado a la conclusión lo siguiente: que es imposible que el verdadero apóstol Pablo haya cometido un acto no de inmoralidad, sino de injusticia, inapropiado como ministro del Evangelio, en contra de esta persona, cuando Cristo ordenó lo contrario de lo que está escrito. Entonces se llega a la conclusión que los ayudantes de San Jerónimo, cuando formaron el canon bíblico, por eso usted tiene que informarse cómo fue la formación del canon bíblico, y usted se va a sorprender porque hay muchas porciones de las epístolas y cartas paulinas que dicen se le atribuyeron a Pablo, pero no pueden decir que Pablo las escribió, porque Pablo jamás iría a contradecir al Hijo de Dios. Cristo se reunía con los publicanos, que eran los pecadores. Cristo estaba con los pecadores, no pecando, pero estaba hablándoles del reino de Dios y de su justicia. Pero en esta porción manda separarnos, y vamos a ver lo que dice. Verso 4. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba ahí. Por eso habla mi espíritu. Es como si él estuviera allá. Esto fue una carta que él escribió. No fue ni estuvo presente. Es delicado. Es delicado también. Porque no hubo, según esta carta, no hubo la oportunidad de defensa de aquella persona. Llegó el rumor, llegó el comentario y Pablo escribe. Miren lo que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3 dice: porque estaba ausente en cuerpo. ¿Sí lo notan? Él no estaba presente, mandó una carta. Verso 4 dice, verso 5: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Perdón. Perdón. Pero si usted lee correctamente, hay una contradicción tremenda en toda la doctrina de Cristo aquí. ¿Quién que se ha entregado a Satanás va a ser salvo? Exacto. Nadie que se ha entregado a Satanás va a ser salvo. Todos los que hacen pacto con Satanás tienen que arrepentirse, cambiar de vida, para que sea limpiado por la medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra de Dios. Lo dice a fin de que el espíritu sea salvo. Por eso, entonces, resulta que hay una teología, escuche esto, hay una teología humana, muy fuerte. ¿Tú te acuerdas de aquel hombre en Miami que me habló el año pasado? Sí. Que me escribió en el Messenger, después de una conversación que tuvimos, de una predicación, donde me dijo: yo puedo pecar, yo puedo vivir mi vida como quiera, pero como yo ya acepté a Cristo y fui bautizado, yo ya soy salvo. Porque está esa teología de salvo, siempre salvo, ¿cierto? Y se han inventado un poco de cosas que ni siquiera tienen sustento bíblico, sino es lo que opinan acerca de eso, ¿cierto? Y él decía que en el momento que la persona muere por aceptar a Cristo, ya se salvaba.
Porque la muerte perdía en ese momento, porque Cristo bajó y tomó las llaves del reino de la muerte. Si el justo con dificultad. Si el justo con dificultad se salva, imagínense una persona que viva en pecado. Ahora, ¿cómo es posible que aquí muestre que si se entrega una persona a Satanás, exacto, entonces dice para destruir la carne? Satanás destruye la carne, a Satanás no le importa su carne ni su cuerpo. Satanás va detrás del alma de las personas para condenación, ajá, no para salvación. o sea, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El día del Señor se abrirán los libros y entre esos el libro de la vida. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, no será salvo. Y menos si usted le pertenece a Satanás. Exacto. Entonces, por eso es que hay que leer correctamente las Sagradas Escrituras y entrar al análisis. Y lo más grave de todo esto no es ni siquiera que los ayudantes de San Jerónimo hayan escrito esto en nombre de Pablo. Por eso tiene que investigar los orígenes del Nuevo Testamento. ¿De dónde se versaron para escribir todo esto? Y se lo atribuyeron a Pablo. Porque Cristo jamás echó a nadie a Satanás. Jamás. Ni siquiera, mire, es algo tan delicado, que ni siquiera Judas Iscariote lo entregó a Satanás y fue quien lo traicionó. O sea, aquí entiende uno que hay tantas cosas, ¿verdad?, que han puesto aquí que no tienen... No hay sentido, no hay lógica, no hay coherencia. Cristo jamás haría eso o haría eso. Y resulta que como esto está escrito acá, muchas denominaciones pisotean, maltratan y tratan de hijos de Satanás a quienes no se visten o quienes no se comportan igual a su denominación. Porque el líder de la denominación dijo esto: lo que vi del movimiento misionero mundial, fíjese, primero ordenaron que se vistieran así las mujeres. Ahora, el video está recorriendo el mundo entero y bravo, sí, amén, gloria a Dios. Y ahora se levanta este hombre y les dice a las mujeres lo que yo les dije hace más o menos 7 años que estuve en el Perú. Y dijo que las iglesias ahora están llenas de hermanitas con los tacos hasta aquí, pero bien apretaditos mostrando sus pechos. ¿Qué es esa vagabundería? Hermanitas con falda larga, pero bien ceñida el cuerpo, detallando hasta sus nalgas. ¿Ve? Entonces es delicado. Yo no puedo aplicar la Biblia a mi manera de pensar y a mi sistema de pensamiento. Tengo que estudiarla, tengo que escudriñarla, no tan solamente quedarme en leerla. Porque si me quedo leyendo simplemente sin el conocimiento y saliendo del contexto histórico, por qué lo escribió, quién lo escribió, para qué fue escrito, en qué época fue escrita, voy a resultar haciendo prácticas o haciendo cosas o diciendo cosas que Dios no aprueba, pero el líder de la denominación sí. Y vuelvo a la pregunta: ¿Cristo echaría a alguien a Satanás? ¿O Cristo pelearía? Es más, Él dio su vida por esas almas, por todos los pecados dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso hay que tener mucho cuidado, y aunque muchos se enojen, porque hay defensores de la Reina Valera. Y hay grupos donde dice, hasta en los grupos del Face, usted encuentra defensores de la Reina Valera. No me hablen mal de la Reina Valera, como aquella pastora famosa que se me olvida el nombre. Yo soy defensora de la Reina Valera porque con la Reina Valera conocí a Cristo. Y yo sé que hay impostaciones, y yo sé que hay mentiras en la Reina Valera, pero la sigo predicando. ¿Y qué? ¿Perdón? Si usted comprueba que hay un solo error, usted tiene que corregirlo. Exacto. Y no estarle atribuyendo a Pablo lo que realmente Pablo no hizo. Si alguna persona, ¿verdad?, está en ese creer, investíguese cómo fue que fue formado el canon bíblico, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Así usted puede comprender y entender un poquito más. Porque cuando no lo conoce uno, pues uno, o sea, para mí es sagrado, ¿verdad?, todo lo que está aquí. Miren lo que dice el verso 6. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahí viene para ese tema de doctrinas. Si Cristo dijo que tenemos que amar al prójimo como a sí mismo, ahora dígame, echando a esta persona
a Satanás lo estoy amando? Yo me puedo enojar todo lo que yo quiera, pero no puedo pisotear ni desechar a estas personas, y menos en estos tiempos. No puedo maltratar a nadie por la palabra de Dios. Que porque la Biblia está escrito así, eso no es. ¿Qué saca uno con decir que ama a Dios? Pero está usando su palabra para maltratar, y sobre todo cuando desconocen estas cosas, porque no analizan. Dan por hecho, por ejemplo, que todo lo que los apóstoles hicieron es correcto porque son apóstoles. Pedro no se equivocó. Pedro estaba con Jesús 3 años con él. En mejor formación, de mejor instituto bíblico seminario que tuvo, no lo pudo tener ningún hombre. Y no cometió su error. Y no fue uno, fueron varios. No le quitó la oreja a un hombre. No maldijo al Señor 3 veces. Y fuera de eso tuvo que hasta decir palabrotas, porque la mujer que estaba ahí le decía: hasta tu manera de hablar te identifica. Entonces le tocó cambiar su manera de hablar para que no lo identificaran, hasta que el gallo le cantó 3 veces. Después no se atrevió a nombrar al sucesor de Judas cuando esa no era la orden. Hechos capítulo 1. Y puso una norma. Entonces yo pregunto, ¿son infalibles? No, porque también pesa la formación que había en ellos. Los fariseos eran los que practicaban eso. Los que no cumplían con la doctrina del fariseo eran lanzados a Hazazel, que era el demonio que habitaba en los desiertos en aquella época. Váyase al libro de Levíticos y léalo. Verso 7 dice: limpiados pues de la vieja levadura. ¿Por qué habla de la vieja levadura? Mire lo que dice de la vieja levadura: limpieza de la vieja levadura. ¿Por qué? Porque toda la doctrina estaba corrompida. Porque dejaron de hablar la palabra de Dios para hablar lo que pensaban en sus propias opiniones que era correcto. En su propia concupiscencia, al punto que permitieron. Mire, si Pablo hizo 3 viajes misioneros y dicen que en cada viaje fundó una iglesia, porque esa es la forma de hablar, ¿cierto? Y dicen que él dejó un obispo encargado de cada iglesia. ¿Por qué el obispo de la iglesia de Corinto se corrompió de tal manera que permitía ese pecado en la iglesia? Fíjate, Si Pablo lo nombró. Fíjate, si eso sucedió en aquel entonces, ¿cómo estará ahorita? ¿Sabe por qué? Porque se alejaron de la palabra de Dios, se alejaron del testimonio de Cristo, a empezar a predicar sus propias teologías humanas. Esto es increíble. Dice: para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Sí ve? Como sois, sin levadura. Pero ¿cómo así que como sois? ¿Y no está denunciando el pecado dentro de la iglesia por el libertinaje? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y si usted mira Isaías capítulo 53, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, por favor, acompáñenme en la Biblia. Libro de Isaías capítulo 53. Dice la escritura así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Acuérdense que en su Biblia dice Jehová: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no hay parecer de él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren lo que dice el verso 4, y la mayoría se lo sabe de memoria. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová o Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si usted se va, y aquí viene la tremenda contradicción, vámonos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, dice el otro apóstol, el que sí estuvo con Jesús: hijitos míos. ¿Por qué? 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de este mundo. Entonces, los apóstoles mandan a perdonar, a restaurar, a restituir, a dar la mano al caído, a aquel que está en transgresión, a sacarlo, a ir a buscarlo, a ponerlo sobre nuestros hombros. ¿Recuerda la parábola de las 100 ovejas? La que se escarrió. Dice que el Señor dejó a 99 en el redil. Fue por los valles y las montañas y al final la encontró herida, lastimada. Dice que la echó en sus hombros y la volvió a reír y sanó sus heridas. Amén. Y esa es la misión para todos los verdaderos siervos e hijos de Dios, e hijas de Dios. La misión del buen samaritano. Y no el pisotear y echar a Satanás a los hermanos que están en pecado. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día? Cuidadito, alguien cometió un error porque le caen encima para humillar, maltratar, despreciar, hasta difamar. Se atreven hasta a tomar fotos y hacer videos por las redes sociales y publicarlo en vez de restaurarlo. Entonces, ¿a dónde está llegando la iglesia cristiana? Por eso se ha hablado que algo es muy tremendo. Hay dos evangelios en la Biblia: el evangelio de Cristo y el evangelio que le atribuyeron en su mayoría al apóstol Pablo. Amén. Donde se habla del apóstol Pablo de cosas muy buenas y mensajes espectaculares, pero estos, como dice 1 Corintios capítulo 5, donde contradice a Cristo, lo deja uno pensando. Y de acuerdo a la historia, cuando uno investiga, que le atribuyeron al apóstol Pablo, ¿será que Pablo, el verdadero Pablo, escribió esto? Yo no creo. Porque Pablo no contradeciría a quien lo llamó discípulo a los gentiles. Exacto. Y más que Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo al ministerio y formado. Verso 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Cuando habla de fiesta, no son las fiestas que está haciendo la iglesia moderna hoy en día. Son las fiestas del pueblo de Israel. Váyase a Levíticos capítulo 23 y entérese cuáles son las fiestas. Porque eso no es que estamos de fiesta con Jesús y bailando, y al cielo queremos ir guápara, porque lo único que les falta es la botellita de licor. Delicado esto. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, el pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad. Malicia por malos pensamientos y que lo lleva al pecado, que es la maldad. Sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Y el único pan sin levadura es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios viviente, el pan que descendió del cielo. Su palabra es la única que está sin levadura y con la verdad. Es lo que debemos comer. Verso 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Escuchen esto. Y hay denominaciones que cuando una persona pierde su hogar o se separa, se divorcia y rehace su vida, ya ni le hablan y le gritan fornicario. Y la definición de fornicario es tener relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales. Porque hay una salvedad, aunque no voy a entrar en el tema completamente, pero hay una salvedad allá en Mateo 5, y la dijo el Señor Jesucristo, para el divorcio o el repudio. Se la voy a leer rapidito. Verso 31 de Mateo 5 dice: Jesús y el divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer
dele carta de divorcio. Y sí, allá está en el libro de Deuteronomio. Si usted la repudia, dele carta de divorcio. Suéltela. O suéltelo. Pero yo os digo, escuche esto, lo dice Cristo. Y se lo dice el fundamento de la iglesia, la máxima autoridad. ¿Quién es o qué autoridad tiene un ministerio o un líder de un ministerio para enseñar lo distinto? Ni un apóstol tiene más autoridad que Cristo. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces hay un requisito o hay un parámetro que Cristo mismo formó para el repudio, que es el divorcio. Fornicación. Si no hay fornicación, si no hay un caso de fornicación en la pareja, aunque no es el tema hoy, se llega al adulterio y a la fornicación porque ya se entablan relaciones sexuales con otra persona. Y la separación o el divorcio es ilícito ante los ojos de Dios. Pero si Cristo lo dijo y para de contar. Las opiniones de los demás sobran, incluyendo la mía. Y el que se casa con la repudiada, pues comete adulterio. ¿Y sabe qué es adulterar? Adulterar es cambiar un original por una copia. Pero si hay fornicación y se presentó el repudio por esa causa, porque el hombre o la mujer no admitieron el pecado en su cónyuge, y más si se lo ha hecho una y otra vez, Cristo puso un parámetro y existe lo que es el repudio lícito, que es el divorcio lícito, porque se rompe el pacto ante los hombres. Y algunos se pegan allá, que vamos a llegar al tema, y ese día sí lo vamos a hablar, allá en Corintios, donde dice, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y viene la pregunta, si Dios cierra una puerta, ¿quién tiene la autoridad de abrirla? Nadie. Y si Dios la abre, ¿quién la va a cerrar? Nadie. Entonces, si hubo repudio y separación, viene la pregunta, ¿por qué se separaron y se divorciaron? ¿Acaso alguno de los dos tiene la autoridad de pasar por encima de Dios o hacerlo? No, es porque Dios nunca los unió, sino fue una emoción humana en yugo desigual. ¿Y por qué hay matrimonios que permanecen por muchos años y por encima de las dificultades se sostienen? Porque Dios sí permitió ese matrimonio y nada lo podrá destruir. Entonces no podemos seguir sacando versos de contexto para aplicar mi propio pensamiento o mi propia opinión personal. Cuando lleguemos allá, vamos a seguir hablando del tema. Sigamos en 1 Corintios capítulo 5. Vamos en el verso 9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero aquí aclara algo tremendo. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Escuche esto. No se junte con los fornicarios. Pero mire, aquí hay una contradicción muy fuerte, hermano. Si usted no la capta porque usted no lee correctamente, pues empiece a leer correctamente porque se va a sorprender. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Voy en el verso 9 de 1 Corintios 5. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él ni aún comáis. ¿Cómo es posible que me permitan a mí juntarme con los fornicarios porque no son cristianos? Con los ávaros que no son cristianos, con los ladrones que no son cristianos. Pero con el hermanito que cayó en un error o en un pecado, ya me mande a mí a no juntarme con él. No me vengan con el cuento que el verdadero Pablo escribió esto, porque eso es contradecir a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque la misión de Cristo es restaurar y levantar al que cayó en pecado, al que Satanás está agarrando. Tengo que hacerle hasta guerra espiritual y enseñarle y volverlo al camino de Cristo. Jamás rechazarlo y pisotearlo. O sea, Pablo, si es Pablo el que escribió esto,
me permite juntarme con los borrachos, fornicarios, ladrones, adúlteros, lo que sea, en la escoria del mundo, pero no con los que cometen un error dentro de la iglesia, ¿no? Tengo que pisotearlos, echárselos al diablo. El verdadero Pablo jamás escribiría esto, porque eso es contradecir a Cristo, cuando la orden de Cristo es restaurar y levantar al caído, amar al prójimo como a sí mismo. Pero como muchos no leen la historia de Cristo, ni saben qué Cristo predicó, qué enseñó, entonces por el hecho de que le dieron un título apostólico a Pablo, muchos ya creen que todo lo que Pablo dice hay que hacerlo. Y resulta que cuando vamos a mirar cómo se conformó el canon bíblico, encontramos que los ayudantes de San Jerónimo le añadieron a los escritos que ni siquiera Pablo escribió. No hay una sola carta que sea legítima de Pablo cuando conformaron el Nuevo Testamento. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que cuando San Jerónimo, cuando el Papa Dámaso I, año 320 al 350 después de Cristo, le dio y encargaron a San Jerónimo, dice que San Jerónimo levantó, con el permiso de Constantino, un edicto en todo el Imperio Romano. Y se propagó por todo el Imperio Romano, donde decían, todo aquel que tenga algún escrito, alguna carta o algo de los apóstoles, tráiganlo por favor. Y dice que mucha gente trajo escritos, pero escritos personales de ellos, donde ellos anotaban. Hazte cuenta el hermanito que está en la prédica y lleva su librito, está anotando, y al final le pone Pastor Carlos Bolívar, Alducín, Pastor Chuy Olivares. Y después de muertos, dice, alguien tiene los escritos de los pastores tal, y resulta que llevaron lo que ellos escribieron y no lo que él dijo. Por eso Pablo en 2 de Tesalonicenses, y le voy a mostrar algo muy tremendo. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren lo que dice Pablo. Capítulo 2, verso 2, para que usted note cómo le estaban falsificando los escritos a Pablo. Y aquí está escrito. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, por favor, vamos con la Biblia. Cuando está hablando de la manifestación del hombre de pecado, voy directo al 2, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque ya estaban... Mire, por eso es que hay que analizar la escritura y saberla leer correctamente. De lo contrario no le haya sentido. Ya falsificaban, ya habían falsos profetas. Juan decía, amados, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. En su tiempo y en su época. Porque cuando murieron los 12 principales, los seguidores de ellos, que eran 120, se pelearon por los cargos y quién iba a ser el sucesor. Hasta que se levantaron los obispos, que lamentablemente Pablo nombró los obispos. Hechos, y es el 6º ministerio. Se lo voy a mostrar dónde está así rapidito. Hechos capítulo 20. Vamos a Hechos capítulo 20, verso 28. Dice, ahí está, el nombramiento del 6º ministerio. Pero fíjese, así como Pedro nombró a Matías y es un nombramiento de hombres y no fue aprobado por Dios, sí. Aquí Pablo dice que el Espíritu Santo, escuche esto, para que usted vea la inconsistencia tan tremenda. Porque Efesios 4, del verso 8 al 11, dice muy claro que Jesucristo es quien da y nombra los ministerios. Exacto. Nadie más. Y esa fue la orden. Pero aquí esto se llama una impostación. Dice, ¿20 qué? 20:28, Hechos 20:28, dice, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No hay una sola orden de Cristo de que el Espíritu Santo iba a nombrar más ministerios. Y son 5, no 6. Y el obispado es el 6º ministerio. Y los obispos fueron los que traicionaron a Pablo. Los obispos fueron los que se enfrentaron a Pablo. 1 Corintios capítulo 4, léalo y analícelo, que ya lo hablamos la clase pasada. Y ellos eran los que ya no reconocían el ministerio de Pablo. Y fueron los que metieron el libertinaje a la iglesia. Y 300 obispos lo traicionaron y se unieron a Constantino. Y de ahí nació la gran ramera. En cabeza hay un obispo llamado Alejandro. Y a los creyentes, judíos, tanto gentiles, que no les hicieron caso, los empezaron a asesinar, a matar y a perseguir.
Por eso se llamó la famosa Inquisición. Léalo, investíguelo, mi amado hermano. Dice la Escritura. No, verso 10 de 1 Corintios capítulo 5. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Si el que escribió no estuvo presente, no dio la orden. Es que, perdóneme lo que voy a decir, mire, otro gallo cantaría si Pablo hubiera estado presente y da la orden. Pero una carta, y como vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 2, ya estaban escribiendo cartas en nombre de él, que contradice a Cristo. Ahí para pensar. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y lo delicado es que hay gente que es así. Porque la denominación enseña. Y dicen, es que la Biblia dice esto. Y ahí yo he visto mensajes de gente que trata a otros y le dice, anatema, maldito, hijo del diablo. Debemos de hacer, ¿verdad? Como el Señor nos ha mandado que seamos. Amar. Ahora viene la pregunta. Miren, voy a hacer la pregunta. Y lo delicado es que estas personas que maltratan a otras con textos bíblicos incorrectos no han pasado por esa situación. Por ejemplo, con el tema del divorcio. No han pasado. Pero si Dios permite que tengan que pasar esa prueba y esa experiencia, Dios no lo permita, se dice en el adagio popular, otro gallo cantaría. Porque una cosa es hablar sin la experiencia de que le toque vivir la amargura de un proceso de divorcio, y otra cosa no vivirla. Porque hay muchas personas que aún se someten a esclavitud en sus hogares, sabiendo que sus esposos son vagabundos, borrachos, sinvergüenzas, drogadictos, mujeriegos, se acuestan con prostitutas, algunos hasta son practican en medio de la borrachera el homosexualismo y los admiten en su casa porque la teología humana dijo en algo que Pablo, y lo vamos a ver cuando lleguemos allá, dijo que no se separen porque quizás, miren lo tremendo, sí. Nunca dijo, no está escrito que no se separe porque por medio de usted va a ser salvo, sino quizás es una posibilidad. Y muchos hermanos y muchas hermanas permanecen en esclavitud, aún de humillaciones, maltratos y aberraciones. Aún las violan en su propia casa, porque cuando un hombre borracho llega y accede carnalmente a una mujer, se llama violación si no tiene su consentimiento. Sirvientas, perdónenme lo que hablo, esclavas del hogar, con irrespetos, con maltratos, donde tienen el descaro de que delante de ellas coquetean a otras mujeres, delante de ellas abrazan a otras y le dicen yo la quiero mucho, y a su esposa no son capaces ni siquiera de servirle una taza de café. Yo conocí a una hermana que... Esto es bárbaro, esto es tremendo. Que ella me... pues ella me confesaba, nadie de su nombre, pero ella decía que ella estaba pasando por esa situación tan difícil. Dice, porque yo sé, dice que yo no me puedo separar de él. Dice, pero ella estaba pasando, como decías ahorita, él abusaba de ella, él llegaba mal a la casa, hacía de las cosas de lo peor que se puede uno imaginar. Y ella nada más calladita porque pues... no lo separe nadie. Bien. O sea, lo que Dios unió, no lo separe. Según nadie. Con esa teología humana, sí. Sin darse cuenta que el hombre no tiene el poder para separar. Si yo me casé contigo porque es la aprobación de Dios, nada nos separa. Nada, ni los disgustos, ni los problemas, ni nada. Permaneceremos hasta que Él nos llame en su presencia o tal muerte. Pero si no es su voluntad, algo sucede, porque la concupiscencia y el pecado está a la puerta y puede vencer a cualquiera, sobre todo si se alejan de la palabra de Dios. Y muchos están en una esclavitud religiosa de una teología humana, por no leer correctamente. Verso 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Y por acá no dice el Señor en Mateo que no juzguéis a nadie, porque con la misma vara que medís serás medido. Exacto. Que saque primero la viga de tu ojo y luego sí trate de sacar la paja del otro. Amén. Entonces muchos se lo dan de súper religiosos y súper espirituales a aplicar textualmente a la Biblia fuera del contexto y sin leer correctamente. No se han dado cuenta que Pablo no estuvo presente, sino mandó una carta
Y como no saben la conformación del canon bíblico, no saben que muchas de esas cartas fueron impostadas o escritas por los ayudantes de San Jerónimo cuando escribieron el Nuevo Testamento. Es que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Y uno pregunta, ¿cuál escritura? Si en la época de Pablo no existía la Biblia, existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en 320 al 350 después de la muerte de Cristo, los apóstoles y Pablo. No la conoció. Cuando Cristo habla de las Escrituras, cuando el Nuevo Testamento habla de las Escrituras, habla del Tanaj, el Antiguo Testamento, que es la Torah para el pueblo de Israel, el Pentateuco para nosotros, los libros proféticos, los libros históricos, los libros proféticos. Todo el Antiguo Testamento. Wow. Entonces no me pueden venir a mí a decir que porque está escrito aquí, esta es la escritura. Es que nos enseñaron que fue escrita por hombres inspirados por Dios. Sí, porque a usted le enseñaron que fue Pablo, Pedro y eso. Pero cuando usted mire la verdad, se va a descubrir que fueron los ayudantes de San Jerónimo, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque el verdadero apóstol jamás iría a maltratar a un ser humano. Amén. Bueno, la pregunta es, ¿verdad? Que nos la han hecho muchos. Bueno, si es así, entonces, ¿por qué tenemos que leer el Nuevo Testamento? Porque ahí está el testimonio de Cristo. Jesús, amén. Si usted no lee correctamente, usted va a tomar propio y personal, como tú lo decías al comienzo de esta programación de hoy. Lo tomas para sí. Entonces, como está escrito, usted va a mirar cuál hermanito tiene un problema. Sí, sí. ¿Cuál hermanito? Y como las mujeres siempre son muy amiguitas en las iglesias, se cuentan hasta los problemas íntimos. Entonces resulta que el hermanito, el esposo de la hermanita fulana de tal, cayó en fornicación o en adulterio. Y la hermanita ya no se aguanta. Entonces le contó a la otra. Y la otra a la otra. Y cuando menos piensa, la iglesia empieza a humillar y a rechazar a ese varón, en vez de rescatarlo. Y eso es lo que se está viviendo en la iglesia moderna, donde la iglesia rechaza a los que caen en vez de restaurarlos y levantarlos. No hacen la labor de Cristo. Esto es algo tremendo. Porque los que están afuera Dios juzgará, dice. Está en lo cierto. Y también Dios va a juzgar a los que están adentro. Por ahí hay una parábola muy bonita en el libro de Mateo, donde dice que la cizaña y el trigo crecerán juntos. Y dice que el Señor enviaría a los ángeles a separarlos en tal día. No va a mandar a los seres humanos a separar, no va a mandar a los seres humanos a rechazar. Exacto, es Él mismo. Nosotros tenemos que vivir en moralidad, en buen ejemplo y en el ejemplo del amor. Quiero llevarlo rapidito a Levíticos capítulo 18 y vamos a ver las leyes de moralidad que aún están vigentes. Y no me vaya a salir ninguno por ahí por el cuento de que la ley fue abolida. Entonces, sin saber qué leyes fueron las que fueron abolidas, las de Dios o las de los hombres. Porque hasta el día de hoy, la ley de la moralidad está en plena vigencia. Que no la quieran reconocer es muy distinto. Y si usted ha caído en actos de inmoralidad que la Biblia dice, mi amado hermano, simplemente vaya a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, vuelva a la palabra de Dios, arrepiéntase y vuelva al camino correcto. Capítulo 18 del libro de Levítico, lo voy a leer, no lo voy a explicar, lo voy a leer. Dice, actos de inmoralidad prohibidos. Vaya conmigo a la Biblia. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahweh vuestro Dios. Acuérdense que usted lo tiene ahí como Jehová porque Roma lo tradujo así. Verso 3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. O sea, no hagan lo que hacen en el mundo. Acuérdense que Egipto tipifica al mundo. En la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, y andaréis en sus estatutos. 4 dice, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Yahweh, vuestro Dios. Y lo más tremendo es que, mire, la iglesia moderna no conoce las normas y los estatutos. Porque cuando le suprimieron la ley de los hombres a la palabra ley en el Nuevo Testamento, rechazan el Antiguo Testamento diciendo que eso es ley.
y que fue abolido. Y vamos a leer lo que está aquí y usted me va a decir, o usted mismo se va a responder, si esto está abolido o no está abolido. Porque por culpa de rechazar el conocimiento de lo que Dios estableció al ser humano, se ha levantado toda la comunidad LGTB, aún en los gobiernos, las escuelas de nuestros hijos y hasta en nuestras propias familias, porque desconocen que la inmoralidad está prohibida. Verso 6 dice, Levítico 18, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ningún varón se llega a pariente próxima. Y por ahí se ven familias de primera, segunda y tercera generación. Entre primos, entre familiares, tíos y sobrinos. Por ahí que ya veo un video. El abuelo con su nieta. Infelices. Delicado esto. Verso 7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Y cuando habla de descubrir, no es que la vea desnuda, es un acto sexual, para que usted lo sepa. Cuando se tradujo del griego al latín, por la variación de las palabras, le quitaron acto sexual. Conocer la desnudez en el libro de Levíticos es actos sexuales. Por eso cuando se habla del profeta Hazer y lo que pasó con Noé y Can, el día de su famosa borrachera, es un acto sexual. Conocer la desnudez es un acto sexual, de acuerdo a la palabra de Dios. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Mira, aquí está. Ojo con esto. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y eso fue lo que sucedió allá. Por eso Noé maldijo a su nieto, no maldijo a su hijo. Es increíble y es incesto, y es lo mismo que pasó en Corinto. Y es lo mismo que está sucediendo en muchas iglesias. Esto es delicado. Verso 9 dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Está hablando de hermanos legítimos y hermanastros o medio hermanos. ¿Sí ve? Nacida en casa o nacida afuera, no descubrirás que es actos sexuales con ellos. Verso 10. La desnudez de la hija de tu hijo. Escuche esto, que es la nieta. O de la hija de tu hija. Su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Imagínense, es una aberración mantener actos sexuales con parientes cercanos. Esto es tremendo. 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, que es la medio hermana, engendrada de tu padre. Tu hermana es, ni siquiera la Biblia la menciona como medio hermana, sino hermana, pariente cercano. Esto es delicado. Dice, no descubrirás. 12. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque pariente es tuya. Nada de tener sexo con las tías. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás y no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. ¡Ojo con esto! Ojo con esto porque es delicadísimo. O sean los tíos políticos. 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer de tu hijo no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. 16. La desnudez de la mujer de tu hermano, la cuñada, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. 17. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. Mira lo que dice la palabra. Es maldad. Actos de inmoralidad. 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida.
delicado. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. Ojo con esto, es una orden del Eterno. Vuelvo a repetirlo. No llegarás a la mujer para descubrir, que es el acto sexual, para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Cómo le ve? ¿Cómo le queda lo? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molot. No entreguen sacrificios. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Yahweh. 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Escuche esto, Levítico 18:22. ¿Y qué se está viendo en iglesias? Pastoras lesbianas, hay muchos testimonios. Pastores homosexuales, pastores trans. Queda una iglesia tremenda, ¿no? La profeta es un trans y toda la iglesia lo sabe. Y habla en lenguas, impone las manos. ¿Y sabe qué dijo públicamente? Que Dios lo había mandado volverse trans. Luego, ¿será que Dios iba a contradecir de esta manera? Está escrito, vuelvo y lo leo. Verso 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión, perversión. Dijo Pablo en Romanos capítulo 1, no. Mente reprobada. 24 de Levítico 18 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿Cómo están muchas iglesias? Corrompidas. 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Cuándo fue esto? El día del diluvio. Verso 26 dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. Y es algo que la iglesia desconoce por culpa de las teologías humanas. Los estatutos y las ordenanzas del Padre Celestial. Dice algo muy tremendo acá. 26, otra vez lo leo. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni en el natural, ni en el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, que es muerte. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Actos de inmoralidad juzgados. Y en medio de esos actos de inmoralidad, algo que le atribuyeron al apóstol Pablo. Si hay actos de inmoralidad en su familia, o en la iglesia, o usted lo conoce, no puede ser partícipe de eso. Y nuestra labor y nuestra función es ir y ser ejemplo de la moralidad. Porque la moral y las buenas costumbres provienen de nuestro Dios, del Dios verdadero. El Dios falso es inmoral. El verdadero, el Dios de los ejércitos de Israel, es moral, ético, de buenas costumbres. No podemos pisotear, no podemos maltratar, tenemos que orar por ellos, pero hay que seguir dando ejemplo y mostrándole la verdad. Y cada cual decidirá ser su luz futuro. en las tinieblas. Exacto. Sal en este mundo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tuvimos un problema técnico, no pudimos cantar, pero bueno, ya estaremos cada día mejorando más y más. La emisora también por hoy salió del aire. Vamos a ver qué pasa ahorita después de la transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amamos mucho. Bendiciones a Recuerden todos.
Los que están cerca a la ciudad de Monaghan, en Odessa, en Midland, si quieren venir, en Pecos, en Fort Stockton, los días domingos, 3 de la tarde. Escuche esta dirección: 1503 South Fayette, ciudad de Monaghan. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, sigan orando por nosotros y por la manager. Nos vemos pronto. Próximo martes, después de las 7:30, vamos con 1 Corintios capítulo 6. Buenas noches, Dios los bendiga.